En nuestra cena familiar, mi marido les dijo a todos que se divorciaba de mí por mi hermana. Llevaban años teniendo una aventura. Yo simplemente asentí y dije: por favor, revisad vuestro correo ahora mismo. La cara que se les quedó cuando se dieron cuenta. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Me ha llevado un tiempo llegar a un punto en el que pudiera siquiera hablar de esto. Durante mucho tiempo, las palabras se me quedaban atascadas en la garganta, como un nudo pesado de traición y dolor. Pero sé que algunos de vosotros podríais estar librando vuestras propias batallas silenciosas. Y quizás, solo quizás, mi historia pueda daros un poco de fuerza. Antes de empezar, me encantaría saber desde qué ciudad nos estáis viendo. No dudéis en compartirlo en los comentarios. Mi nombre es Jimena. Soy especialista en análisis forense digital, que es una forma elegante de decir que mi trabajo consiste en encontrar la verdad oculta en ordenadores y teléfonos. Reconstruyo vidas digitales, sigo las huellas electrónicas. Soy buena en ello porque soy metódica, paciente, y veo patrones que otros pasan por alto. Jamás, ni en 1.000.000 de años, pensé que mi caso más importante sería mi propio matrimonio. Todo estalló una fresca tarde de domingo de octubre, durante la cena del 65 cumpleaños de mi padre. La casa estaba llena de ese caos familiar, reconfortante y conocido. El delicioso olor del cordero asado de mi madre impregnaba el aire, mezclándose con el aroma de la tarta de cumpleaños que yo misma había horneado y que reposaba en la encimera. Las risas se escapaban del salón, donde mis primos veían el fútbol, y el murmullo de las conversaciones era una sinfonía que había conocido toda mi vida. Era una imagen perfecta de familia, de normalidad, una mentira perfecta. Recuerdo observar a mi marido, Leandro, desde el otro lado de la abarrotada mesa del comedor. Era anestesista pediátrico, un buen hombre, un hombre compasivo, o eso había creído durante 7 años. Estaba encantando a todo el mundo, como siempre, contando una historia sobre una cirugía que tenía a toda la mesa cautivada. Entonces, cogió su cuchara y la golpeó suavemente contra su copa de vino, un sonido claro y resonante que cortó el ruido. «Tengo que hacer un anuncio», dijo. La charla se apagó al instante. Todas las miradas se volvieron hacia él. Observé su rostro con atención, mis hábitos profesionales activándose incluso en un momento como este. Noté el ligero temblor en su mano cuando dejó la cuchara. Vi cómo sus ojos se desviaron una fracción de segundo hacia mi hermana menor, Nerea, antes de fijarse en un punto por encima de las cabezas de todos, en la pared del fondo. Mi corazón no se aceleró. Latió con un ritmo lento, constante y pesado en mi pecho, el redoble de un tambor de conocimiento que llevaba cargando a solas durante 6 agónicos meses. Leandro respiró hondo. Su voz se volvió más firme, ensayada. Jimena y yo nos vamos a divorciar. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. La mano de mi madre voló a su pecho. Mi tía Brígida susurró: «Ay, cariño». Las pobladas cejas de mi padre se juntaron. Su expresión era una máscara de confusión. No planeaba anunciarlo de esta manera, continuó Leandro, interpretando el papel del marido dolido y reacio. Pero ya que estamos todos juntos. Dejó la frase en el aire, permitiendo que el shock se asentara. Luego, asestó el golpe final y devastador. «Hay más», añadió. Extendió la mano sobre la mesa, más allá de la cesta del pan y la salsera, y tomó la mano de Nerea, mi hermana, mi inquieta y hermosa hermana menor. Nerea y yo nos hemos enamorado. El silencio que siguió fue absoluto, tan completo que se podía oír el zumbido del frigorífico desde la cocina. Solo lo rompió el susurro horrorizado de mi madre. «Dios mío». Y entonces todos y cada uno de los ojos de esa sala se volvieron hacia mí. Esperaban la explosión. Las lágrimas, los gritos, las acusaciones, quizás el dramático lanzamiento de la vajilla buena de mi madre contra la pared. Esperaban que yo interpretara mi papel en su narrativa cuidadosamente construida, la esposa sorprendida, histérica y desconsolada. Pero no les di esa satisfacción. En lugar de eso, sostuve sus miradas una por una. Asentí con calma, tomé un sorbo de agua y pronuncié las 9 palabras que harían que todo su mundo se derrumbara a su alrededor. «Por favor, revisad todos vuestro correo ahora mismo». La sonrisa confiada de Leandro vaciló. La confusión parpadeó en su rostro. «¿El correo?», preguntó, su voz de repente insegura. «¿Qué correos?». «Los envié justo antes de la cena», respondí, con voz serena, mientras sacaba mi propio móvil. «Ya deberíais haberlos recibido todos». Y así, sin más, la historia que creían estar contando ya no era suya, era mía. Es curioso cómo funciona la mente humana. En esa habitación silenciosa y atónita, mientras mi familia buscaba sus móviles con vacilación, mi mente no se quedó allí. Viajó 8 años atrás, a una gala benéfica para el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.
El salón de baile estaba resplandeciente, lleno de gente importante con ropa cara. Yo estaba allí en representación de mi empresa de ciberseguridad, que acababa de donar un nuevo sistema de seguridad al hospital. Y él estaba allí, Leandro, guapísimo y un poco fuera de lugar con su smoking. No estaba socializando con los donantes. Estaba en un rincón tranquilo, hablando con una niña en silla de ruedas, haciéndola reír tan fuerte que soltó un resoplido. Tenía una luz especial, una amabilidad genuina que parecía rara y real. Me dijo que era anestesista pediátrico. Dormía a los niños antes de la cirugía. Le sostenía la mano y era la primera cara que veían al despertar. ¿Cómo no enamorarse de un hombre así? Nuestra conexión fue inmediata, intensa. Hablamos durante horas esa noche de todo y de nada. Un año después, nos casamos en una ceremonia pequeña y preciosa en el jardín de mis padres, bajo el viejo olivo centenario al que solía trepar de niña. Esos primeros años fueron maravillosos, del tipo de años que ves en las películas y piensas, eso no puede ser real. Compramos un chalet para reformar en la Sierra de Madrid y pasamos todos los fines de semana cubiertos de pintura y serrín, renovándolo juntos. Discutíamos por los colores de la pintura y reíamos hasta que nos dolían los costados. Él tenía un horario de trabajo exigente, las largas horas de un médico, pero siempre, sacaba tiempo para nosotros. Recuerdo una vez que tuve una semana terrible en el trabajo. Un caso importante no avanzaba y me sentía completamente derrotada. Llegué a casa tarde un viernes, agotada y lista para derrumbarme. La casa estaba a oscuras y por un segundo mi corazón se hundió, pensando que no estaba en casa. Pero entonces lo vi. Un rastro de velas que iba desde la puerta principal, a través del salón y hasta la terraza. Había preparado una manta, cojines y un telescopio. Había preparado una cesta de picnic con mi vino de Rioja favorito y queso manchego. Pasamos toda la noche bajo las estrellas, y él simplemente me abrazó y me escuchó. No intentó solucionar mis problemas, simplemente compartió su peso. Dejaba notitas en la funda de mi portátil. Que tengas un gran día. Te quiero. Preparaba unos desayunos de domingo espectaculares, y su terrible canto resonaba por toda la casa mientras hacía tortitas. Nunca en mi vida me había sentido más segura, más querida o más profundamente amada. Ese era el hombre con el que me casé. Esa era la vida que él y yo construimos, y ese era el recuerdo al que me aferraba. El cimiento que creía de roca sólida, pero que en realidad estaba construido sobre arena. La primera grieta en ese cimiento apareció hace 3 años. No parecía una grieta en ese momento. Parecía familia. Mi hermana Nerea siempre había sido la inquieta. Mientras yo estaba ocupada construyendo una carrera y una vida estable, ella iba a la deriva. Dejó la universidad 2 veces. Se mudó de ciudad en ciudad Barcelona, Sevilla, Bilbao, y cambió de trayectoria profesional con una frecuencia vertiginosa. Siempre buscaba algo, pero nunca parecía encontrarlo. Así que cuando me llamó llorando, desde una estación de autobuses en Bilbao, después de otro intento fallido de encontrarse a sí misma, se me partió el corazón. Estaba sin dinero, sola y derrotada. Simplemente, vuelve a casa, le dije. Ven a Madrid. Puedes quedarte con nosotros hasta que te recuperes. Recuerdo comentárselo a Leandro esa noche. Él dudó, y debería haber prestado más atención a eso. Estaba sentado en la isla de la cocina, hojeando unas revistas médicas. ¿Estás segura, Jimena?, preguntó, sin levantar la vista. Tener a alguien más en casa, incluso a tu hermana, podría cambiar nuestra dinámica. Es mi hermana, Lian, repliqué, un poco a la defensiva. No tiene a dónde ir. La familia ayuda a la familia. Serán solo un par de meses. Finalmente me miró y me dedicó esa sonrisa cálida que siempre derretía mi determinación. De acuerdo, dijo. Por supuesto. Lo que tú creas que es mejor. Lo que se suponía que iba a ser una estancia de 2 meses se alargó a 6. Nerea encontró rápidamente un trabajo en una galería de arte local, pero afirmaba que simplemente no podía permitirse los alquileres desorbitados de Madrid con su mísero sueldo. Estoy ahorrando, Jime. Te lo prometo, decía. Solo un poco más. Y sinceramente, al principio no me importó. Siempre había querido estar más cerca de mi hermana. Con nuestras vidas ajetreadas, nos habíamos distanciado. Su presencia parecía llenar un espacio en nuestro hogar que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba vacío. Su energía burbujeante y caótica contrastaba con mi naturaleza tranquila y metódica. Se sentía animado. Por un tiempo sentí que éramos una familia de verdad bulliciosa. Estaba tan feliz de tener a mi hermana de vuelta. ¡Qué ingenua! Había acogido a la serpiente en mi propia casa. Mirar atrás es una forma especial de tortura, ¿verdad? Lo ves todo con tanta claridad. Todas las pequeñas señales, las banderas rojas que descartaste como si nada,
De repente se alinean como soldados en fila, apuntando directamente a la fea verdad. Después de que Nerea se mudara, las cosas empezaron a cambiar. Pero fue tan lento, tan insidioso, que no me di cuenta. Leandro empezó a hacer turnos más largos. Una cirugía de emergencia, un caso complicado, una consulta de última hora. Estaba casada con un médico. Las largas horas eran parte del trato. Nunca lo cuestioné. Simplemente le dejaba un plato con la cena en el horno y me iba a la cama. Nerea hacía recados que duraban horas más de lo debido. Un viaje al supermercado se convertía en un asunto de 3 horas. Ah, es que me encontré con una vieja amiga, decía alegremente, con las mejillas sonrojadas. Desarrollaron bromas internas, pequeñas frases y miradas cómplices en la mesa que me excluían. A veces entraba en el salón y los encontraba hablando, solo para que se callaran en el momento en que me veían. El aire se sentía tenso, cargado, como si hubiera interrumpido algo privado. Cuando preguntaba de qué hablaban, la respuesta siempre era la misma y vaga: «Oh, nada importante». Recuerdo una barbacoa familiar en nuestro jardín. Mi madre me llevó a un lado en la cocina mientras iba a por más ensaladilla rusa. Miraba por la ventana con el ceño fruncido. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Leandro y Nerea parecen llevarse muy bien». Miré hacia afuera. Leandro estaba ayudando a Nerea a montar la red de bádminton. Se reía, con la mano apoyada en el brazo de ella mientras le enseñaba cómo sujetar la raqueta. «¿Y por qué no iban a hacerlo?», repliqué genuinamente perpleja. «Es agradable, ¿no?». «Claro que es agradable», se encogió de hombros mi madre. «Algunos hombres simplemente no se llevan bien con su familia política. Tienes suerte». «¿Suerte?». Creía que tenía suerte. Mi marido y mi hermana se habían hecho amigos. Nuestra casa se sentía más viva. Incluso mi mejor amiga, Ione, lo vio. Estábamos comiendo un día y mi móvil sonó. Era Nerea llamando al móvil de Leandro, que él se había dejado accidentalmente en mi coche. Era la tercera vez que le llamaba esa mañana por alguna razón trivial. Ione me observó responder, con una mirada escéptica. Después de colgar, removió su té helado y dijo: «Jimena, ten cuidado». «¿Cuidado con qué?», me reí. «Yo no dejaría que mi hermana se sintiera tan cómoda con mi marido», dijo sin rodeos. Casi me ofendí. «Ione, no es así. Nerea es simplemente dependiente. Le admira. Además es Leandro». La implicación era clara. Leandro nunca me traicionaría. Era demasiado honesto, demasiado devoto, demasiado bueno. Me dije a mí misma que no fuera la esposa paranoica y celosa. Si él y Nerea se callaban cuando yo entraba en una habitación, era una coincidencia. Si guardaba rápidamente su móvil cuando llegaba un mensaje, era solo algo del trabajo con lo que no quería aburrirme. La confianza, después de todo, era el cimiento de nuestro matrimonio. Me aferré a esa confianza como a una balsa salvavidas, completamente inconsciente de que ya me estaba ahogando. El descubrimiento fue accidental. No fue una confrontación dramática ni una corazonada. Fue mundano. Era un martes por la noche, 6 meses antes de aquella fatídica cena familiar. Leandro estaba de guardia en el hospital y yo trabajaba desde casa, intentando terminar un informe. Decidí pedir comida para llevar. Pero mi móvil estaba sin batería. Cogí el portátil de Leandro de su despacho, sin pensarlo. Abrí el navegador. Estaba configurado para restaurar automáticamente su sesión anterior. Y allí estaba, su cuenta de correo personal abierta en la pantalla. No buscaba nada. No tenía sospechas que me impulsaran a cotillar. Mi dedo ya flotaba sobre el trackpad para cerrar la ventana. Pero el asunto de un correo electrónico me llamó la atención. Era de Nerea. El asunto era simplemente: «Esta noche». Se me heló la sangre. En contra de todo pensamiento racional en mi cabeza, hice clic. Y mi mundo, el mundo sólido y estable que había construido con tanto cuidado, se hizo añicos. El correo era explícito, inequívoco. «Lo de anoche fue increíble», había escrito Nerea. «No puedo dejar de pensar en ti. Todavía puedo sentir tus manos sobre mí». Sentí que se me escapaba el aire de los pulmones. Mi visión se estrechó. Me desplacé hacia abajo. Allí estaba su respuesta, enviada desde su móvil ese mismo día. «Tenemos que ser más cuidadosos», había escrito Leandro. «No quiero hacerle daño a Jime, pero yo tampoco puedo dejar de pensar en ti». Seguí desplazándome. Leí todo el hilo con un extraño y horrible desapego, como si estuviera examinando pruebas para un caso del trabajo en lugar de presenciar el colapso de mi propia vida. Los correos se remontaban a más de 2 años. 2 años antes incluso de que se mudara con nosotros. Mientras estaba en Bilbao, ya estaban planeando, enviándose mensajes, fantaseando. Su mudanza a Madrid,
Su estancia en nuestra casa no era porque necesitara ayuda. Era un movimiento calculado. 2 años de engaño, 2 años de encuentros secretos, de lenguaje en clave, de mentiras. Tantas mentiras. Lo habían estado haciendo justo delante de mis narices, en mi casa, en mi cama. Cerré el portátil sin pedir la cena. Me quedé sentada allí, a oscuras, en su sillón de cuero del despacho, durante lo que parecieron horas. El silencio de la casa era ensordecedor. Cada recuerdo feliz que tenía de los últimos 2 años estaba ahora contaminado, envenenado. Cada noche hasta tarde en el hospital, cada recado que hacía Nerea, cada mirada cómplice que había descartado, todo encajó con una claridad espantosa. Cuando Leandro llegó a casa esa noche, busqué en su rostro alguna señal del desconocido que acababa de descubrir. Alguna indicación de que el hombre que me besó en la frente y me preguntó por mi día era el mismo que había escrito esos mensajes a mi hermana. Pero parecía exactamente el mismo. Sonrió con su misma sonrisa cálida. Sus ojos tenían la misma mirada gentil. ¿Estás bien?, preguntó, notando mi silencio. ¿Día duro en el trabajo? Solo cansada respondí, mi voz sonando hueca y distante para mis propios oídos. Él asintió, completamente ajeno. Y mientras le observaba moverse por nuestra casa, por nuestra vida, tan cómodamente, tan fácilmente, mientras mantenía este monstruoso secreto, me di cuenta de que el hombre con el que me había casado no existía. Era una ficción, y supe en ese momento que descubrirlo no era suficiente. No me limitaría a confrontarlos. Ese era su juego, su narrativa. No, haría lo que mejor se me da. Lo documentaría todo. Durante las siguientes semanas viví en una especie de niebla. Oscilaba entre un dolor desgarrador y devastador y un extraño y frío entumecimiento. Me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón desbocado, las palabras de sus correos electrónicos grabadas a fuego en mi mente. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Durante el día, era un fantasma funcionando en piloto automático. Iba a trabajar, preparaba la cena, mantenía conversaciones que se sentían guionizadas y vacías. Vivía con un perfecto desconocido y tenía que fingir que todo era normal. Una parte de mí, una pequeña y desesperada parte, todavía esperaba que hubiera alguna explicación. Quizás era solo una fantasía. Quizás nunca llegaron a actuar. Pero mis hábitos profesionales, los que me hacían tan buena en mi trabajo, son difíciles de matar. Casi inconscientemente al principio, comencé a construir un caso. Empezó con algo pequeño. Estaba pagando nuestras facturas online y noté un cargo en nuestra tarjeta de crédito conjunta de un hotel boutique en el centro, del tipo al que la gente va para escapadas románticas. El cargo era de un miércoles por la tarde, cuando Leandro me había dicho que estaría en cirugías consecutivas todo el día. Guardé una captura de pantalla del recibo. Esa fue la prueba A. Mi investigación se volvió más metódica. Habilité la opción de compartir ubicación en su móvil, algo que habíamos hecho años atrás por seguridad y luego habíamos olvidado. Cuando decía que trabajaba hasta tarde, una rápida comprobación mostraba su puntito azul en un restaurante en otro barrio, o peor aún, en una dirección que rápidamente descubrí que era el nuevo apartamento de Nerea. Finalmente se había mudado unos meses antes, un movimiento que ahora entendía que era solo para facilitar su aventura. Registré cada mentira. Crucé su horario de trabajo con los extractos de la tarjeta de crédito. Anoté encuentros accidentales entre él y Nerea que parecían demasiado frecuentes para ser coincidencia. Las pruebas se acumulaban, irrefutables y desoladoras. No solo estaban teniendo una aventura, eran extraordinariamente descuidados al respecto, como si no esperaran que yo me diera cuenta, o quizás no les importara si lo hacía. El punto más bajo llegó unos 2 meses después de encontrar los correos. Me dijo que iba a un congreso médico de fin de semana en Valencia. Sentí ese familiar nudo frío en el estómago. Una búsqueda rápida mostró que no había tal congreso. El sábado por la mañana, me encontré sentada en mi coche, al otro lado de la calle de un hotel de lujo en el centro, el mismo del recibo de la tarjeta de crédito. Solo tuve que esperar 20 minutos. Los vi llegar en su coche. Se estaban riendo. Él se bajó, fue a su lado y le abrió la puerta. Puso la mano en la parte baja de su espalda mientras entraban, un gesto íntimo que conocía tan bien. Fue como ver una escena de una película sobre la vida de otra persona. Levanté mi móvil con las manos firmes y tomé las fotos. Clic, clic, clic. Lo documenté todo, añadiéndolas a mi creciente archivo digital, una carpeta secreta en mi ordenador llamada Caso 734. Esa noche, Leandro llegó a casa tarde, lleno de historias elaboradas sobre el Congreso, los aburridos ponentes principales, la terrible comida del hotel. Yo solo asentí y le serví la cena recalentada que había preparado y escuché su ficción. «Pareces agotado», dije.
mis ojos atraídos por la leve mancha de pintalabios en el cuello de su camisa. Era su tono. Lo supe al instante. Ha sido intenso, asintió, tomando mi mano sobre la mesa. Pero ya estoy en casa. La ternura del gesto, la mentira casual, la pura audacia de todo ello, casi me rompe. Retiré mi mano suavemente. Deberías descansar, dije. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, roncando suavemente, un monstruo en mi cama, tomé mi decisión. No les daría la satisfacción de mis lágrimas ni de mi rabia. Todavía no. Continuaría reuniendo pruebas. Construiría mi caso hasta que fuera hermético, blindado e innegable. Y cuando llegara el momento, la revelación no sería una confrontación privada y desordenada de la que pudieran salir mintiendo. Sería pública, sería irrefutable, y sería completa y absolutamente en mis términos. Después de 3 meses viviendo una doble vida, decidí tantear el terreno. Necesitaba ver cómo reaccionaría, cuán profundo era realmente el engaño. Lo abordé estratégicamente, como lo haría con un testigo hostil en una investigación. Elegí un momento en el que estaba vulnerable, cansado después de un largo turno, ligeramente relajado por una copa de vino. Estábamos sentados en el balancín de la terraza una noche, el aire fresco y agradable. Era una escena sacada directamente de nuestros años felices. Por un momento, casi pareció real. Creo que deberíamos hablar de Nerea, dije casualmente, con voz uniforme. Sentí su cuerpo tensarse a mi lado, un cambio infinitesimal, pero lo sentí. ¿Qué pasa con ella?, preguntó, su tono cauteloso. He notado que últimamente parecéis muy cercanos, dije, observando su rostro en la tenue luz de la terraza. Se rió, pero el sonido fue ligeramente forzado, frágil. Es tu hermana, Jime. Claro que somos cercanos. Es familia. No, quiero decir, realmente cercanos. Leandro, dije, girándome para mirarlo directamente a los ojos. Sostuve su mirada, vertiendo cada onza de mi conocimiento silencioso en esa mirada. ¿Hay algo que quieras contarme? Por un segundo fugaz, vi algo parpadear en sus ojos, un destello de pánico, de reconocimiento, quizás incluso de culpa. Pensé por un momento esperanzador y tonto que podría confesar que el buen hombre con el que me había casado todavía estaba allí en alguna parte, enterrado bajo todas las mentiras. Luego, con la misma rapidez, la máscara volvió a su lugar. Su expresión se endureció. Sus ojos se volvieron fríos. No sé qué estás insinuando, Jimena, pero no me gusta, dijo fríamente, su voz goteando con descendencia. Nerea está pasando por mucho. A veces se apoya en mí para pedir consejo, como amigo, como cuñado. Si te sientes insegura por algo, eso es cosa tuya. Quizás deberías pensar por qué de repente eres tan desconfiada. Manipulación psicológica. Era una maniobra clásica, perfectamente ejecutada. La negación rápida, el giro de la narrativa, la redirección de la culpa. Presentándome como la esposa irracional y celosa, fue tan suave, tan practicado. Casi me hizo dudar de mí misma. Casi. Pero yo tenía los recibos. Tenía las fotos. Tenía la verdad guardada en el caso 734. Simplemente lo miré y asentí lentamente. Tienes razón, dije en voz baja. Quizás solo sea yo. Se relajó al instante, creyendo que había ganado. Me rodeó con su brazo y me acercó. Oye, dijo suavemente. Estamos bien, tú y yo. No lo dudes nunca. Dejé que me abrazara, mi cuerpo rígido y frío. No sentí nada más que un profundo y escalofriante vacío. Mi marido no era solo un infiel, era un manipulador. Y esto ya no se trataba solo de una aventura. Era una guerra de realidades, y yo era la única que sabía que ya había comenzado. Mi intento fallido de una confrontación suave pareció alertarlos. Fue como si hubiera pinchado el avispero. Y ahora estaban lanzando su propia contraofensiva. Una campaña de manipulación tan asombrosamente cruel que era casi impresionante. Nerea comenzó a llamarme con más frecuencia. Oye, hermanita, ¿vamos a hacernos las uñas este fin de semana? O, hay una nueva exposición en la galería. Deberíamos ir juntas. Su voz goteaba un entusiasmo artificial y azucarado que me ponía la piel de gallina. Estaba tratando de construir una nueva narrativa, una en la que éramos las hermanas más unidas, para que mis sospechas parecieran aún más descabelladas. Lo peor fue cuando intentó buscarme pareja. Estábamos en un evento de la galería y me llevó a conocer a uno de los artistas, un hombre soltero. Jimena trabaja mucho, le dijo con un puchero compasivo. Leandro y yo pensamos que necesita salir más, divertirse más. La crueldad casual de ello, tratar de emparejarme con otros hombres mientras se acostaba con mi marido, era asombrosa. No solo me estaba engañando, se estaba burlando de mí. Mientras tanto,
Leandro redobló sus propios engaños. Empezaron a usar a mi propia madre como un peón en su juego. Nunca olvidaré el día que mi madre me llamó, con la voz llena de emoción. Jime, cariño, tengo que contarte algo, pero tienes que fingir sorpresa, dijo. ¿Qué es, mamá? Pregunté, con el estómago encogido. Bueno, Nerea acaba de estar aquí y se le escapó que ella y Leandro han estado planeando una gran sorpresa para vuestro aniversario. Se me heló la sangre. Nuestro aniversario era dentro de 4 meses. Ha sido muy reservada al respecto, continuó mi madre, completamente ajena, pero mencionó que llevan meses trabajando en ello, reuniéndose para planificar todos los detalles. ¿No es lo más dulce que tu hermana y tu marido sean tan cercanos como para hacer eso por ti? Meses trabajando en ello, reuniones, involucrando a mi propia madre en su ficción. Ya no solo tenían una aventura, estaban reescribiendo sistemáticamente la realidad de nuestra familia, manipulando a todos a nuestro alrededor, aislándome en una red de sus mentiras. Esto no era un crimen pasional, era una conspiración. Esa llamada cristalizó algo dentro de mí. Los últimos restos de mi dolor y tristeza se consumieron, dejando atrás una ira fría, dura y clarificadora. Mi objetivo ya no era solo exponerlos. Mi objetivo era desmantelar toda su realidad, pieza por pieza, frente a todos a quienes habían mentido. Querían controlar la narrativa. Bien. Estaba a punto de darles una narrativa que nunca olvidarían. Decidí forzar la situación. Ya había terminado con las insinuaciones sutiles y la observación silenciosa. Necesitaba ver hasta dónde llegaría. Una tarde, antes de que Leandro llegara a casa, dejé deliberadamente un rastro de migas de pan en la encimera de la cocina. Migas de pan de su propia traición. Una copia impresa del recibo del hotel. Algunas capturas de pantalla de sus mensajes menos explícitos, pero aún incriminatorios. Las coloqué junto a su correo, donde no podría pasarlas por alto. Luego esperé en el salón, con el corazón latiendo con fuerza, preparada para la inevitable confrontación explosiva que finalmente sacaría todo a la luz. Pasaron las horas. Le oí entrar. El tintineo de sus llaves. El crujido de él revisando el correo. Silencio. Un silencio largo y pesado. Finalmente entró en el salón. Su expresión no era de enfado ni de culpa. Era grave, solemne. Parecía un hombre que llevaba una pesada carga. Tenemos que hablar, dijo, sentándose en el sillón frente a mí. Sí, tenemos que hablar, asentí. Una extraña sensación de alivio me invadió. La farsa por fin había terminado. He encontrado algo preocupante, continuó, su voz tensa con lo que sonaba a dolor. Colocó una carpeta en la mesa de centro entre nosotros. La cogí, esperando ver las pruebas que le había dejado. En su lugar, saqué una pila de correos electrónicos impresos. Correos entre mi colega del trabajo, Gael, y yo. Eran mensajes inocentes sobre plazos de proyectos y problemas técnicos. Pero habían sido alterados. Había copiado y pegado frases selectivamente, eliminado el contexto y las había recompuesto para que parecieran intercambios coquetos, románticos e incriminatorios. Había fabricado pruebas de una aventura para acusarme a mí. Sé lo tuyo con Gael, dijo Leandro, su voz cargada de un dolor fabricado. ¿Cuánto tiempo lleva esto, Jime? Todas esas noches hasta tarde en la oficina. Ahora todo tiene sentido. El momento fue tan surrealista, tan absolutamente diabólico, que casi me reí. No era solo una desviación. Era un ataque preventivo. Estaba preparando su justificación. Estaba creando una narrativa en la que mi supuesta infidelidad lo había empujado trágicamente a los brazos de mi hermana. Se estaba convirtiendo en la víctima. No hay nada con Gael, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Esos mensajes son sobre el trabajo. Y lo sabes. A mí me parecen bastante íntimos, replicó, sacudiendo la cabeza con tristeza. Simplemente, no puedo creer que nos hayas hecho esto. La naturaleza calculada de aquello me heló hasta los huesos. En ese momento lo entendí. La confrontación directa nunca funcionaría. Él y Nerea habían invertido demasiado en sus mentiras. Negarían, desviarían y distorsionarían la verdad hasta que su ficción se convirtiera en la realidad aceptada. Me quemarían hasta los cimientos para salvarse. Creo, dijo, tomando mi mano con una preocupación ensayada, que deberíamos tomarnos un tiempo. Esto no es sano para ninguno de los dos. El alivio inundó su rostro cuando no me aparté. Interpreté mi papel. Dejé que me sostuviera la mano. Un tiempo podría ser bueno, asentí. Mi voz un susurro. Apretó mi mano, con una mirada de profunda simpatía en su rostro. No se trata de culpar a nadie, dijo, el maestro manipulador en acción. A veces la gente simplemente se distancia. Hizo una pausa y luego pronunció la línea final, perfectamente planeada. Me quedaré con Nerea un tiempo mientras aclaramos las cosas. Me ofreció su habitación de invitados cuando le conté la situación.
Por supuesto que lo había hecho. Todo su plan encajaba a la perfección. Él pensó que mi tranquila aquiescencia significaba rendición. Pensó que había ganado. Estaba gravemente equivocado. Mientras él se regodeaba en su propia astucia, yo ya estaba mentalmente pasando a una nueva fase de mi investigación. El juego había cambiado, y no tenían ni idea del infierno que estaba a punto de desatar. El día que Leandro se llevó sus cosas, fue uno de los más extraños de mi vida. Hizo un par de maletas, silbando una melodía alegre, actuando como si fuera una separación perfectamente normal y amistosa. Nerea vino a ayudar, lanzándome miradas de lástima y compasión que me daban ganas de gritar. Estaban tan seguros de su pequeño drama, tan seguros de su guión. «Tómate todo el tiempo que necesites», hermanita dijo, dándome un abrazo tenso y falso. En el momento en que su coche se alejó, me tomé un día libre en el trabajo. Mientras ellos creían que estaba en casa, revolcándome en mi dolor, yo conducía hacia el centro. Mi destino era el despacho de un hombre llamado Santos Vargas, un investigador privado que un colega me había recomendado una vez. Era un ex policía rudo y directo que se especializaba en casos de infidelidad y había testificado en cientos de procedimientos de divorcio. Me senté frente a él en su desordenado escritorio y le presenté mis archivos. No sospechas, no teorías, un expediente completo. Revisó mi documentación, las cronologías, los registros financieros, los datos de ubicación, las fotos con un silbido bajo de sorpresa e impresión. Señora, dijo, mirándome por encima de sus gafas de leer. La mayoría de los clientes vienen a mí con una corazonada y un puñado de fotos borrosas. Usted me ha traído una acusación completa. Es a lo que me dedico, repliqué. Solo que normalmente no en mi vida personal. No busco contratarlo para vigilancia. Necesito una evaluación profesional. ¿Qué tengo y qué más necesito? Confirmó lo que ya sospechaba. Mis pruebas eran convincentes, pero un abogado hábil podría potencialmente dar una explicación para cada pieza individual. La estancia en el hotel, un viaje de negocios, las noches cerca de su apartamento. La estaba ayudando a arreglar un grifo que goteaba. Intención, dijo Vargas, golpeando la carpeta con un dedo grueso. Intención es lo que necesita. Si puede probar que planearon deliberadamente engañarla a usted y a otros, su posición se fortalece considerablemente. No se trata solo de la aventura. Se trata de la conspiración. Salí de su despacho con un renovado sentido de propósito. Mi siguiente parada fue la abogada de divorcios más respetada de Madrid, una mujer elegante y aguda llamada Guiomar Prieto. Revisó mis pruebas con una precisión fría y clínica. Esta es una documentación excepcional, Jimena dijo. Su voz tranquila y tranquilizadora. La mayoría de los clientes me traen pañuelos y acusaciones. Usted ha traído recibos literal y figuradamente. ¿Qué puedo esperar?, pregunté. Un acuerdo favorable, sin duda, explicó. Pero debe entender que España se rige por un sistema de divorcio sin causa. El tribunal no los castigará por la aventura en sí. Legalmente, su engaño tiene un impacto limitado en la división de bienes, a menos que pueda probar un fraude financiero. No busco un castigo legal, aclaré, mi voz dura como el acero. No busco más dinero. Quiero que la verdad sea reconocida. Quiero que su narrativa sea desmantelada. Quiero que todos los vean como realmente son. Guiomar me estudió pensativamente durante un largo momento. Luego me dedicó una pequeña sonrisa de complicidad. Bueno, dijo. Reclinándose en su silla, el Tribunal de la Opinión Pública a menudo puede ser mucho más castigador que cualquier sentencia judicial. Sus palabras fueron como un rayo. Una ficción pública merecía una verdad pública, y supe con absoluta certeza cómo y cuándo la iba a presentar. Armada con asesoramiento profesional, amplié mi investigación. Ya no se trataba solo de documentar la aventura. Se trataba de exponer la intención, la conspiración, y lo que encontré fue mucho peor de lo que podría haber imaginado. El primer gran avance vino de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Noté una serie de retiradas regulares e idénticas realizadas durante el último año. Estaban disfrazadas de retiradas de efectivo para gastos del hogar. Pero cuando profundicé, descubrí que correspondían con depósitos de las mismas cantidades exactas en una cuenta privada que Leandro había abierto sin mi conocimiento. Había estado drenando sistemáticamente nuestro futuro para financiar su nueva vida. Era infidelidad financiera además de todo lo demás. No era solo una traición a mi corazón, era una traición a nuestra vida compartida, a nuestra sociedad, al sueño de la jubilación, de los viajes, de la seguridad. Me lo estaba robando. Pero el descubrimiento más asombroso y desgarrador vino de su almacenamiento en la nube. Como muchas personas, su teléfono hacía una copia de seguridad automática de todo. Fotos, notas y mensajes de texto.
Nunca había sido muy hábil con la tecnología y lo había olvidado por completo. Una noche, armada con una contraseña que conocía desde hacía años, inicié sesión. Y encontré sus conversaciones privadas. Leer sus mensajes fue como verter ácido en mi alma. Hablaban de mí en términos crueles y despectivos. Se burlaban de mi confianza, de mi trabajo, de mi personalidad. Se reían de lo ajena que estaba a todo. Nunca olvidaré un intercambio. Se me grabó en el cerebro. Leandro había escrito: está tan metida en su trabajo que no se ha dado cuenta de nada. Probablemente podríamos hacerlo en la encimera de la cocina mientras ella teclea en el despacho y ni se enteraría. La respuesta de Nerea llegó un minuto después. Jaja. Probablemente nos agradecerá que tomemos la decisión por ella. Nunca supo ser una esposa de verdad. De todos modos. Siempre tan seria. Nunca supo ser una esposa de verdad. Las palabras resonaron en la habitación silenciosa. Todos los años que había apoyado su exigente carrera, gestionado nuestro hogar, celebrado cada uno de sus ascensos, cuidado de él cuando estaba enfermo, todo se reducía a eso. Una broma, un fracaso. Leer su crueldad casual transformó algo dentro de mí. El entumecimiento que me había protegido durante meses se hizo añicos, y en su lugar apareció una rabia fría y clarificadora. Esto no era solo traición, era abuso emocional sistemático. Era un esfuerzo coordinado para socavar mi realidad, para pintarme como una tonta, para preservar su propia imagen egoísta como dos personas que simplemente se enamoraron. Guardé meticulosamente cada mensaje, cada transacción financiera, cada mentira. Mi expediente ya no era solo sobre una aventura, era sobre una campaña calculada y maliciosa de engaño y crueldad. El divorcio era inevitable, pero ocurriría en mis términos. Y el Tribunal de la Opinión Pública estaba a punto de ser convocado. Justo cuando estaba terminando de recopilar mis pruebas, mi móvil vibró. Era un mensaje de mi madre. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Cena familiar en casa este domingo. Es el 65 cumpleaños de tu padre. Leandro y Nerea han confirmado. Por favor, ven, cariño. No hagas que sea incómodo para tu padre. No hagas que sea incómodo. La ironía era tan espesa que podría haberme ahogado. Pero mientras leía el mensaje, una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. No tenían ni idea. Me acababan de entregar el escenario perfecto, la audiencia perfecta. Todos los actores estarían reunidos en una misma habitación, esperando que yo fuera la esposa triste y lamentable, el tercero en discordia incómodo en su floreciente historia de amor. Esperaban que siguiera su guión. Pasé los siguientes 3 días en un estado de preparación intensa y concentrada. Ya no era una esposa o una hermana. Era una fiscal preparándose para el juicio más importante de su vida. No me limité a volcar todas las pruebas en un archivo masivo. Eso sería desordenado, abrumador. Personalicé mi presentación. Creé correos electrónicos seleccionados y separados para cada miembro clave de la familia. Para mi padre, un hombre práctico y sensato, recopilé las pruebas financieras. Incluí los extractos de nuestra cuenta de ahorros conjunta junto con los extractos de la cuenta secreta de Leandro, destacando las fechas en que le había pedido dinero prestado a mi padre para una inversión inteligente, mientras desviaba simultáneamente nuestros fondos. Para mi madre, una mujer que valoraba la lealtad familiar por encima de todo, me centré en el engaño de Nerea. Incluí capturas de pantalla de los mensajes donde Nerea usaba ayudar a mamá con los recados, como coartada para encontrarse con Leandro. Incluí la conversación sobre la sorpresa de aniversario, mostrando cómo habían utilizado el amor y la confianza de mi madre como una herramienta en sus mentiras. Para mis tíos y mi primo Fabián, documenté las mentiras específicas contadas a cada uno de ellos, mostrando un patrón de manipulación que afectaba a toda la familia. El toque final fue un correo electrónico maestro, un dossier completo enviado solo a mí misma. Contenía todo, la cronología completa, cada pieza de evidencia financiera y digital, y un relato detallado y desapasionado de mi proceso de descubrimiento. Esta sería mi referencia, mi guión durante el caos inevitable que seguiría a mi revelación. El domingo por la mañana, me desperté con una extraña y profunda sensación de serenidad. No había ansiedad, ni miedo, solo propósito. Me vestí con esmero, eligiendo un sencillo vestido azul que Leandro siempre había dicho que le encantaba. Me peiné, me maquillé ligeramente y me puse los pendientes de perlas que mi abuela me había dejado en herencia, un pequeño trozo de su fuerza, un pedacito de mi propia herencia familiar. Cuando estaba a punto de irme, mi teléfono sonó con un mensaje de Nerea. Solo para confirmar que vienes esta noche. A papá se le rompería el corazón si no aparecieras. Somos familia después de todo. ¿No lo hagamos raro? La audacia casual y pasmosa de aquello casi rompió mi compostura. Respiré hondo.
mi mano apoyada en el pomo de la puerta. En unas pocas horas, su ficción cuidadosamente construida se derrumbaría bajo el peso de la verdad irrefutable y documentada. Respondí con una sola palabra: voy. Llegué a casa de mis padres puntualmente, llevando una tarta de zanahoria casera, la favorita de mi padre, y un regalo cuidadosamente envuelto. Al entrar, los sonidos y olores familiares de la reunión familiar me envolvieron. Por un momento, fue como cualquier otro domingo. Pero sabía que no lo era. Era el final de una era. Leandro y Nerea ya estaban allí, sentados uno al lado del otro en el sofá del salón. Era la primera vez que se mostraban tan abiertamente como pareja en un entorno familiar. Estaban tanteando el terreno, midiendo la reacción. Levantaron la vista cuando entré, sus rostros una mezcla de lástima y aprensión. Mi madre me saludó con un abrazo tenso y preocupado. «Oh, Jimena, me alegro tanto de que hayas venido», susurró. «Esto significa mucho para tu padre». La cena transcurrió con una normalidad dolorosamente insoportable. Comimos el cordero asado de mi madre. Discutimos temas seguros: el tiempo, el nuevo bebé de mi primo, los planes de jubilación de mi padre. Participé mecánicamente, un fantasma en el festín, observando a Leandro y Nerea intercambiar pequeñas sonrisas secretas al otro lado de la mesa. Solo esperaban su momento, el momento que habían planeado y ensayado. Cuando mi madre empezó a servir el postre, llegó. Leandro se aclaró la garganta y golpeó su cuchara contra su copa de vino. La sala quedó en silencio. Era el mismo gesto que había utilizado para cada anuncio importante en nuestra vida juntos. Nuestro compromiso, nuestra primera casa, su último ascenso. Momentos que una vez me llenaron de orgullo ahora se sentían como pasos en una larga y elaborada mentira. Comenzó su discurso, el que sabía que vendría. Palabras sobre decisiones difíciles, sobre amor inesperado, sobre no poder controlar a quien elige tu corazón. Mientras hablaba, sentí una vibración de mi teléfono en mi bolso. Miré discretamente. Era una alerta de mi sistema de programación de correos. Fallo en la entrega. Error del servidor. Una sacudida de pánico puro me recorrió. Comprobé rápidamente el estado. Los correos electrónicos cuidadosamente programados, la base de todo mi plan, no se habían enviado. Una caída temporal del servidor. Tiempo estimado de recuperación. Desconocido. Se me heló la sangre. Todo mi plan dependía de esos correos. Sin ellos, yo era exactamente lo que esperaban que fuera. La esposa sorprendida y lastimera, sin pruebas, sin poder, solo una historia loca que podrían desestimar fácilmente. Leandro estaba llegando al clímax de su discurso. Su mano ahora sostenía abiertamente la de Nerea sobre la mesa. Mi familia los observaba. Sus expresiones iban desde el shock a la incomodidad y la lástima. Lástima por mí. Tenía segundos para decidir, irme derrotada. Enfrentarlos sin nada más que mi palabra contra la suya. Ninguna era una opción. Y entonces recordé el plan B. Había traído mi portátil en el bolso por si acaso. Todas las pruebas, el expediente completo, estaba organizado y listo. Mientras Leandro pronunciaba las palabras finales, Nerea y yo nos hemos enamorado, y todos los ojos de la sala se giraban hacia mí, esperando mi colapso. Yo ya me estaba moviendo. Con calma y determinación metí la mano en el bolso, abrí el portátil debajo de la mesa, navegué hasta mi programa de correo, adjunté el archivo maestro con cada una de las pruebas y añadí la dirección de cada miembro de la familia a la línea de destinatarios. Mientras el silencio atónito en la sala se alargaba, presioné «Enviar». Luego levanté la vista, me encontré con la mirada confiada de mi marido y hablé en el silencio. «Por favor, todos», dije, mi voz resonando con una claridad que me sorprendió incluso a mí. «Revisad vuestro correo ahora mismo». La coreografía de los siguientes momentos fue casi hermosa. Una sucesión de timbres y zumbidos resonó alrededor de la mesa a medida que llegaba mi correo electrónico. Se intercambiaron miradas confusas. Mi primo Fabián fue el primero en abrirlo. Sus ojos se abrieron como platos mientras se desplazaba. He preparado un poco de contexto adicional para el anuncio de Leandro, expliqué con calma mientras la sonrisa de Leandro finalmente se desvanecía, reemplazada por una mirada de horror creciente. Solo algo de documentación que pensé que todos deberían tener. Mi padre fue el siguiente. Su rostro se oscureció como una nube de tormenta mientras se desplazaba por su teléfono. «Ayudar», susurró Fabián en voz baja. Mi madre dejó su teléfono con manos temblorosas. Sus ojos iban de Nerea a mí. La incredulidad y el horror luchando en su rostro. «¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho?», siseó Nerea, su rostro perdiendo todo color. Leandro buscó a tientas su propio teléfono. «Es la verdad», respondí simplemente. «Todo.
El historial completo de tu relación con mi hermana. Todo organizado para mayor claridad. Recibos de hotel, mensajes de texto, registros financieros. Está todo ahí. La habitación había caído en un nuevo tipo de silencio. No el silencio del shock, sino el pesado y resonante silencio de la revelación. Solo se rompía por el jadeo ocasional o la maldición susurrada cuando alguien llegaba a otra prueba condenatoria. Estas son conversaciones privadas, farfulló finalmente Leandro, desplazándose frenéticamente por los mensajes de texto, su narrativa planeada de amantes desafortunados desintegrándose con cada pasada. No tenías derecho. Esto es una invasión de la privacidad. En realidad, sí podía interrumpir, mi voz tan fría y clínica como si estuviera testificando en un tribunal. Las cuentas financieras compartidas eran precisamente eso. Compartidas. Y la mayor parte de esta información se recopiló de dispositivos y cuentas que dejaste abiertos y con la sesión iniciada, a menudo en nuestro hogar compartido. Se llama análisis forense digital, Leandro. Es literalmente mi profesión. Dirigí mi mirada a la sala. Planeabais anunciar esto esta noche, dije, mi voz firme y fuerte. Coreografiasteis este momento para controlar la narrativa. Los amantes reacios, la decisión difícil, la ruptura limpia. Simplemente no esperabais que yo tuviera una narrativa propia. Mi madre fue la primera en encontrar su voz. Se volvió hacia mi hermana, su rostro pálido, su voz temblando con una furia que nunca antes le había oído. Nerea, ¿cómo has podido hacerle esto a tu propia hermana? Nerea se derrumbó, recurriendo a las lágrimas, su estrategia habitual durante toda su vida. Nunca quise hacer daño a nadie. Sollozó. Simplemente sucedió. No puedes controlar de quién te enamoras. Según tus mensajes, lleváis planeando esto más de 2 años, intervino mi primo Fabián, levantando su teléfono, su rostro una máscara de asco. Eso no es simplemente suceder, eso es un plan. El coro de condena creció. Mi tía Brígida estaba consolando a mi madre, que ahora miraba a Nerea como si fuera una extraña. Mi tío Jaime, un contable jubilado, interrogaba a un atónito Leandro sobre las discrepancias financieras, la cuenta bancaria secreta. Leandro hizo un último intento desesperado de control de daños, tratando de ponerse su coraza de autoridad médica. Esta es claramente la forma en que Jimena procesa una transición difícil, dijo, adoptando un tono clínico y condescendiente. Ha creado esta elaborada. Cállate, Leandro. La voz de mi padre cortó el aire como una navaja. Era helada. Se puso de pie, su presencia llenando la habitación. Mi hija no fabrica pruebas. La batalla había terminado. La verdad había ganado. Después de meses de documentación, análisis y preparación, no había nada más que necesitara decir. Las pruebas hablaban por sí solas. Recogí mi bolso y mi abrigo y me levanté. Debería irme, dije en voz baja en el tenso silencio. Papá, siento mucho lo de tu cena de cumpleaños. Mi padre estuvo a mi lado en un instante. Te acompaño, dijo, su brazo rodeando firmemente mis hombros. Afuera, en el aire fresco de la noche, me abrazó con fuerza. No tenía ni idea de por lo que has estado pasando, dijo, su voz áspera por la emoción. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Necesitaba entenderlo todo, yo primero expliqué, apoyándome en su abrazo. Y necesitaba que todos los demás también lo entendieran. No solo que creyeran mi palabra contra la suya, necesitaba que vieran la verdad. Mientras me subía a mi coche y me alejaba, mi teléfono, que había puesto en silencio, se iluminó con un flujo incesante de mensajes de la familia, mensajes de apoyo, de shock, de solidaridad. Apagué el teléfono, agradeciendo el silencio. Por primera vez en 6 meses, sentí una profunda sensación de paz. La guerra había terminado. ¿Sabéis? Mientras me alejaba de esa casa, de los escombros de mi antigua vida, sentí una increíble sensación de liberación. Fue la primera vez que pude respirar libremente en mucho tiempo. Y sé que algunos de vosotros que escucháis sabéis exactamente cómo es esa sensación. Si todavía estáis aquí, escuchando mi historia, significa mucho para mí. Me hace sentir un poco menos sola en todo esto. Si pudierais, por favor, ayudadme dándole a me gusta a este vídeo y simplemente comentando con el número 1 aquí abajo. Me hace saber que me habéis dado un me gusta y me dice que estáis aquí conmigo en este viaje. Vuestro apoyo es un estímulo más grande de lo que podríais imaginar. Así que, por favor, solo comentad con el número 1 y dejadme contaros cómo termina esta historia. A la mañana siguiente solicité el divorcio. El proceso legal fue sorprendentemente rápido. Con la montaña de pruebas que tenía, no hubo lucha. Los intentos de Leandro y Nerea de controlar la narrativa se habían derrumbado por completo. No en una batalla desordenada de dimes y diretes, sino a través de la presentación silenciosa y metódica de la verdad. Fueron condenados al ostracismo por la familia. Mi madre, con el corazón roto,
Le dijo a Nerea que necesitaba mucho tiempo antes de poder siquiera mirarla de nuevo. Mi padre se negó a hablar con Leandro. Su gran historia de amor se había convertido en una fábula con moraleja sobre el engaño. 3 meses después, mientras estaba sentada en el despacho de mi abogada, Guiomar, firmando los papeles finales del divorcio, me preguntó si me sentía satisfecha con el resultado. No siento satisfacción, respondí honestamente, mirando mi firma en la página que terminaba oficialmente mi matrimonio. Solo siento claridad. Había construido una carrera descubriendo la evidencia digital del comportamiento humano. Nunca imaginé que mi caso más importante sería documentar el desmoronamiento de mi propia vida. Pero al final, las herramientas de mi oficio fueron las herramientas de mi salvación. La documentación metódica había logrado lo que la confrontación emocional nunca podría. Había reemplazado el engaño con una verdad irrefutable. Esa tarde, empaqueté las últimas de mis pertenencias de la casa que habíamos construido juntos. El chalet, que una vez fue la casa de mis sueños, ahora se sentía como un mausoleo de recuerdos muertos. No me sentí triste, simplemente sentí que había terminado. Me mudé a un nuevo apartamento, un espacio pequeño y luminoso con vistas despejadas sobre la ciudad. Mientras el sol se ponía, proyectando un resplandor dorado sobre mi salón vacío, me senté en el suelo con mi portátil. Abrí el caso 734 por última vez, miré las carpetas llenas de dolor y traición, y arrastré todo el archivo a la papelera. Luego, vacié la papelera. Fue el paso final en un proceso que había consumido casi un año de mi vida. Mañana sería la primera página de un nuevo capítulo, uno escrito enteramente por mi propia mano, en mis propios términos. Y mientras observaba las luces de la ciudad encenderse, supe con una certeza que llenó todo mi ser que iba a estar bien. Gracias. Gracias por escuchar toda mi historia. No fue fácil de contar, pero compartirla ayuda. Si habéis pasado por algo similar, o si alguna parte de esto ha resonado con vosotros, por favor, sentíos libres de compartir vuestros pensamientos en los comentarios. No estáis solos. Y recordad, no importa lo oscuras que se pongan las cosas, siempre tenéis la fuerza para encontrar vuestra propia verdad. Cuidaos mucho y nos vemos en la próxima.